El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del tiempo, donde las leyendas danzaban con el viento, existía una diosa que pocos recordaban. Su nombre era Kennedy, la diosa de la bondad, y aunque su esencia impregnaba la vida de quienes la habían conocido, las generaciones se habían deslizado, olvidando su luz. En la vasta Grecia, donde los dioses como Zeus y Atenea eran invocados en cada oración, Kennedy se había convertido en un eco distante, una sombra en el corazón de la historia. En un pequeño pueblo al borde del mar Egeo, una joven llamada Magnolia pasaba sus días entre libros antiguos y sueños de aventuras. Desde pequeña, había sido atraída por las historias de dioses y héroes, pero uno en particular la obsesionaba, Kennedy. En un rincón polvoriento de la biblioteca de su abuelo, Magnolia encontró un libro que nunca había visto antes. La portada, desgastada por el tiempo, mostraba un símbolo desconocido, pero al abrirlo, el aroma de lo antiguo la envolvió. Las páginas estaban llenas de relatos sobre la vida de Kennedy, relatos que hablaban de actos de bondad, de cómo ayudaba a los perdidos y cuidaba de los que eran marginados. Sin embargo, el tono del libro era melancólico, como si el autor hubiera sentido la pérdida de su esencia en el mundo. Magnolia no podía entender cómo una diosa tan noble había caído en el olvido. Movida por una curiosidad insaciable, decidió emprender una búsqueda. Cada semana, visitaba los antiguos templos y lugares sagrados mencionados en el libro. En cada sitio, sentía un murmullo suave, como si las piedras hablaran de su amada diosa. Sin embargo, lo que más le intrigaba era la misteriosa conexión que sentía con Kennedy, como si la diosa la guiara a través de los senderos de su búsqueda. Una tarde, mientras exploraba un antiguo templo cubierto de hiedra, Magnolia se detuvo frente a un fresco desgastado que representaba a Kennedy. La diosa aparecía rodeada de niños, su rostro radiante iluminado por una sonrisa serena. Fue en ese momento que algo extraordinario ocurrió. Un suave viento sopló a su alrededor, y de repente, las hojas comenzaron a susurrar palabras que solo ella podía escuchar. Magnolia, decía el viento. Te he estado esperando. El corazón de Magnolia latió con fuerza. ¿Era posible que la diosa de la bondad hubiera estado observándola? Justo cuando estaba a punto de desmayarse por la emoción, una figura apareció entre la luz del atardecer. Era Kennedy, con una presencia que irradiaba paz y calidez. Su piel parecía brillar con el oro del sol, y sus ojos, profundos como el océano, reflejaban la bondad que había entregado a la humanidad. He venido a ti, joven Magnolia, dijo Kennedy, su voz como un canto suave. El mundo necesita recordar la bondad, y tú eres la elegida para ayudarme. Magnolia, boquiabierta y llena de asombro, no podía contener su emoción. Kennedy la había elegido, y una misión se estaba formando en su corazón. Pero, ¿qué debía hacer? La respuesta estaba esperando en las profundidades de su ser, lista para ser revelada en el siguiente capítulo de su extraordinaria historia. El tiempo pareció detenerse mientras Magnolia absorbía la presencia de Kennedy. La diosa, con su aura de luz y calma, hizo que la joven se sintiera segura y valiente. Magnolia, comenzó Kennedy, mi luz se ha desvanecido en el mundo de los mortales, y la bondad ha sido reemplazada por la indiferencia. He venido a ti porque necesito tu ayuda para restaurar la fe en lo bueno y lo justo. Magnolia sintió un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo. La importancia de la misión se asentaba en su corazón,
pero también la llenaba de incertidumbre. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó con una mezcla de asombro y determinación. Debes viajar a 3 lugares sagrados, explicó Kennedy. Cada lugar alberga un fragmento de mi esencia. Deberás recuperar estos fragmentos para devolver la bondad al mundo. Pero ten cuidado, ya que no todos están dispuestos a aceptar el cambio. La diosa levantó su mano y un mapa luminoso apareció en el aire, brillando con un resplandor suave. Aquí están los 3 lugares que debes visitar. El mapa mostraba un bosque encantado, un antiguo lago de cristal y una montaña nevada. Cada uno tenía un nombre que resonaba en el corazón de Magnolia: el bosque de los susurros, el lago de los recuerdos, y la cima de la esperanza. Primero, irás al bosque de los susurros. Allí, encontrarás el primer fragmento de mi esencia. Los árboles tienen voces, y ellos te guiarán hacia lo que buscas. Pero recuerda, debes acercarte con un corazón abierto y dispuesto a escuchar, asterisco asterisco. Con cada palabra de Kennedy, Magnolia sentía que la emoción se convertía en una responsabilidad que la llenaba de fuerza. Haré todo lo posible para ayudarte, Kennedy prometió, su voz firme. Confío en ti, Magnolia. La diosa sonrió. Y recuerda, no estás sola. Los buenos corazones están a tu alrededor, incluso si no los ves. Al momento de despedirse, Kennedy extendió su mano, tocando la frente de Magnolia con un dedo delicado. Un destello de luz envolvió a la joven, llenándola de energía y claridad. En ese instante, una comprensión profunda se apoderó de ella: debía llevar la luz de Kennedy a cada rincón oscuro del mundo. Con el mapa en mano, Magnolia se despidió de la diosa y partió hacia el bosque de los susurros. El camino estaba cubierto de hojas doradas y brillantes que parecían brillar con su propia luz. Mientras avanzaba, cada paso resonaba con una mezcla de emoción y temor. Sabía que esta aventura cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. Al entrar en el bosque, los árboles se alzaban como guardianes antiguos, sus ramas danzando suavemente al ritmo del viento. Magnolia respiró hondo, sintiendo la magia en el aire. Con cada paso, los susurros se intensificaban, llenando su mente con murmullos de esperanza y anhelos olvidados. ¿Dónde está el primer fragmento?, se preguntaba. De repente, una figura apareció entre los árboles, un ciervo de pelaje plateado, cuyos ojos destellaban inteligencia. El ciervo se acercó, y Magnolia sintió que su corazón se conectaba con el animal. «Bienvenida, viajera», dijo el ciervo, su voz como el murmullo de las hojas. «He estado esperando por ti». Magnolia sonrió, sintiendo que su misión estaba comenzando. «¿Sabes cómo puedo encontrar el primer fragmento de la diosa Kennedy?». «Sí», respondió el ciervo. «Debes seguirme. Pero ten cuidado, el camino no será fácil. Deberás demostrar tu bondad y pureza de corazón. Solo así podrás recuperar lo que buscas, asterisco asterisco». Sin dudar, Magnolia siguió al ciervo. Sabía que esta era solo la primera de muchas pruebas, pero su determinación crecía con cada paso que daba en el bosque de los susurros. La luz de Kennedy ardía en su interior, guiándola hacia un destino desconocido pero lleno de posibilidades. Magnolia siguió al ciervo plateado a través del bosque de los susurros, sintiendo que cada hoja y cada brisa la rodeaban con una mezcla de misterio y encanto. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando un mosaico de sombras danzantes en el suelo. A medida que avanzaban, los murmullos de los árboles se intensificaban, como si contaran historias antiguas y sabias. Finalmente, llegaron a un claro donde un antiguo roble se alzaba majestuosamente, sus raíces profundas y enredadas como los hilos del tiempo. «Este es el árbol de la sabiduría», explicó el ciervo. «Aquí encontrarás el primer fragmento de Kennedy, pero para obtenerlo, deberás enfrentar un desafío». «¿Qué tipo de desafío?», preguntó Magnolia, sintiendo un ligero temblor en su voz.
El árbol de la sabiduría te planteará una pregunta que revelará la verdadera naturaleza de tu corazón. El ciervo bajó la cabeza, como si la tarea que tenía delante fuera de suma importancia. Debes responder con sinceridad y amor. Solo así podrás recibir el fragmento. Magnolia sintió que el peso de la misión se intensificaba, pero su determinación no flaqueó. Se acercó al roble y, de repente, la corteza del árbol comenzó a brillar con un resplandor suave. Una voz profunda y resonante emergió de las profundidades de sus raíces. ¿Quién se atreve a desafiar mi sabiduría? Soy Magnolia, respondió la joven, su voz firme a pesar de su nerviosismo. He venido en busca del primer fragmento de Kennedy. Entonces, dijo el árbol, deberás responder a esta pregunta. ¿Qué es la bondad y cómo la practicarás en un mundo que a menudo se olvida de ella? La pregunta resonó en el corazón de Magnolia. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos y las experiencias de su vida fluyeran en su mente. Recordó las pequeñas actitudes de bondad que había presenciado en su pueblo. Una madre compartiendo su comida con un extraño, un anciano ayudando a una joven a cruzar la calle. La bondad no era solo un acto, sino una forma de ser, un reflejo del amor que habitaba en cada uno de nosotros. La bondad, comenzó Magnolia, abriendo los ojos y mirando al árbol, es la capacidad de ver el sufrimiento de los demás y actuar con compasión. Es brindar ayuda sin esperar nada a cambio y ofrecer apoyo incluso en los momentos más oscuros. Practicar la bondad significa ser un faro de luz, recordar que cada pequeño acto cuenta y que juntos podemos crear un mundo mejor. El silencio llenó el aire mientras las palabras de Magnolia resonaban en él claro. El árbol de la sabiduría la observó, y por un momento, Magnolia sintió que las raíces del árbol se movían suavemente, como si estuvieran asintiendo en aprobación. Tu respuesta es verdadera y sincera, dijo el árbol, su voz vibrante llenando el espacio. Has demostrado que en tu corazón arde el fuego de la bondad. Te concedo el primer fragmento de Kennedy. Con un suave crujido, una pequeña esfera de luz emergió del tronco del árbol y flotó hacia Magnolia. La esfera brillaba intensamente, iluminando el claro con una luz cálida. Cuando la joven la tocó, una sensación de paz y alegría la envolvió, como si el amor de Kennedy estuviera fluyendo a través de ella. Gracias, susurró Magnolia, sintiendo que el fragmento era una parte de sí misma, una conexión con la diosa. Prometo llevar esta luz a donde más se necesita. Tu viaje apenas comienza, advirtió el ciervo, apareciendo de nuevo a su lado. Hay más pruebas por delante y más fragmentos que recuperar. La bondad necesita ser recordada en muchos corazones. Magnolia asintió, sintiendo que su determinación crecía. Había logrado superar el primer desafío, pero sabía que el camino que se extendía ante ella estaba lleno de lecciones y descubrimientos. Mientras se alejaban del árbol de la sabiduría, la joven sintió una nueva claridad en su misión. La luz del primer fragmento brillaba dentro de ella, y con cada paso, se acercaba un poco más a hacer realidad el sueño de Kennedy, restaurar la bondad en el mundo. Después de dejar atrás el bosque de los susurros, Magnolia se adentró en el camino que la llevaría hacia su siguiente destino, el lago de los recuerdos. El aire se volvía más fresco y el aroma del agua fresca mezclado con flores silvestres la rodeaba, creando una atmósfera mágica. Con el primer fragmento de Kennedy palpitando en su corazón, Magnolia caminó con paso firme, su mente llena de la promesa de lo que podría encontrar. Las historias de aquel lago eran numerosas, pero lo que más la intrigaba era que se decía que los recuerdos perdidos flotaban en sus aguas, esperando ser reclamados por aquellos que buscaban su significado. Al llegar al lago, Magnolia se detuvo en la orilla, maravillándose ante la belleza del paisaje. El agua era tan clara que podía ver hasta el fondo, donde las piedras brillaban como joyas bajo el sol. En el centro del lago, una pequeña isla se alzaba, cubierta de árboles frutales y flores brillantes. Debo cruzar hasta la isla, pensó Magnolia. Justo entonces, un suave murmullo del agua atrajo su atención.
una figura etérea emergió de las profundidades, un ser con la apariencia de un antiguo espíritu del agua. Sus ojos eran como dos profundidades misteriosas, y su voz sonaba como el eco de un recuerdo lejano. «Bienvenida, viajera», dijo el espíritu. «Soy Aqua, guardiana de este lago. Has venido en busca del segundo fragmento de Kennedy, pero para obtenerlo, deberás enfrentar el desafío de los recuerdos». Magnolia sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. «¿Qué debo hacer?» «Debes sumergirte en el lago y enfrentarte a tus recuerdos más profundos. Allí, verás tanto lo hermoso como lo doloroso, lo que has olvidado y lo que atesoras. Solo al reconciliarte con ellos podrás encontrar el fragmento». Sin dudar, Magnolia se adentró en el agua, que estaba fría y revitalizante. Mientras nadaba, se sintió como si estuviera atravesando un umbral, dejando atrás el mundo físico y adentrándose en el reino de los recuerdos. Las imágenes comenzaron a fluir a su alrededor, risas de su infancia, momentos de alegría con su familia y también sombras de tristeza que había tratado de olvidar. En un instante, una imagen se destacó entre las demás, la figura de su abuela, quien siempre le contaba historias sobre bondad y compasión. Magnolia recordó cómo, en un momento de desesperación, su abuela le había tomado la mano y le había susurrado palabras de aliento. El amor y la calidez de esos recuerdos la envolvieron, pero de repente, otra imagen surgió, un momento de dolor, una pelea con su mejor amiga que había causado una distancia entre ellas. «¿Por qué no puedo dejarlo ir?», se preguntó Magnolia, sintiendo que el peso de la culpa la oprimía. Entonces, Aqua apareció a su lado, su mirada llena de comprensión. «Los recuerdos son un hilo que conecta tu pasado con tu presente. La bondad no solo reside en las alegrías, sino también en aprender de los errores y sanar las heridas». Magnolia cerró los ojos, y una sensación de liberación comenzó a fluir en ella. En ese momento, comprendió que el perdón no solo era para los demás, sino también para sí misma. Con cada recuerdo que abrazaba, sentía que el peso en su corazón se aligeraba. Finalmente, un destello de luz emergió del fondo del lago, captando su atención. Era el segundo fragmento de Kennedy, brillando con una intensidad resplandeciente. Sin pensarlo dos veces, Magnolia se acercó y lo tomó entre sus manos. El fragmento irradiaba amor y compasión, llenando su ser con una nueva fuerza. «Has hecho un gran trabajo», dijo Aqua, sonriendo. «Al abrazar tus recuerdos, has permitido que la luz de la bondad crezca dentro de ti. Lleva este fragmento contigo y utilízalo para iluminar el camino de otros». Emergiendo del lago, Magnolia sintió que la frescura del agua se transformaba en un nuevo impulso de vida. Con el primer y el segundo fragmento en su corazón, estaba lista para enfrentar el último desafío en la cima de la esperanza. Mientras se vestía con la luz del lago, un pensamiento la impulsó hacia adelante. La bondad no solo se encuentra en los momentos felices, sino en cómo enfrentamos los momentos difíciles y cómo aprendemos a sanar. Con una sonrisa de gratitud hacia Aqua y el lago, Magnolia partió hacia la montaña, su espíritu fortalecido y su corazón lleno de determinación. Sabía que cada paso la acercaba más a su objetivo, restaurar la bondad en el mundo y, con ello, honrar la memoria de Kennedy. Magnolia avanzó por el sendero que serpenteaba hacia la cima de la esperanza, un lugar sagrado donde se decía que se encontraban los espíritus de aquellos que habían vivido en la bondad. A medida que ascendía, el aire se volvía más ligero y fresco, y el canto de los pájaros parecía un himno que la animaba a seguir adelante. Los árboles se tornaban más escasos, y la vista se abría a un paisaje impresionante, valles verdes, ríos brillantes y montañas que parecían tocar el cielo. «Este es el lugar donde se encuentra el tercer fragmento de Kennedy», se dijo a sí misma. Sin embargo, a medida que se acercaba a la cima, una sensación de inquietud la invadió. Sabía que el desafío final esperaba, y la presión de cumplir con la misión de Kennedy se hacía más pesada. Al llegar a la cima, se encontró con un inmenso altar de piedra, adornado con símbolos de esperanza y amor.
En el centro del altar, una esfera de luz pulsante flotaba, el tercer fragmento de Kennedy. Sin embargo, algo en el ambiente cambió. La atmósfera se tornó densa, y una figura oscura emergió de las sombras. Era una criatura formidable, con alas de sombra y ojos que brillaban como carbones encendidos. «¿Quién se atreve a desafiar mi reino?», resonó su voz profunda y retumbante. «Soy Magnolia», respondió ella, tratando de mantener la calma. «He venido en busca del tercer fragmento de Kennedy. Para obtenerlo, debes enfrentarte a tus miedos más profundos», dijo la criatura. «Debes demostrar que tienes la fortaleza para abrazar la luz en medio de la oscuridad». El corazón de Magnolia se aceleró. Sabía que sus miedos no eran solo fantasmas. Eran las dudas y ansiedades que había llevado consigo durante mucho tiempo, el miedo al fracaso, a ser olvidada, a no ser digna de llevar el legado de Kennedy. Sin embargo, su viaje la había transformado, y esta era su oportunidad de demostrarlo. «¿Cómo enfrento mis miedos?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. «Debes mirar dentro de ti misma», dijo la criatura, alzando una de sus alas. «Confronta cada sombra, cada duda, y transforma esa oscuridad en luz». Con una respiración profunda, Magnolia cerró los ojos y se sumergió en su interior. Vio imágenes de su vida, las veces que había dudado de sí misma, las oportunidades perdidas por miedo a actuar. Pero también recordó los momentos de valentía, cuando había tomado decisiones difíciles y había sido un faro de luz para otros. «No tengo miedo de ser vista», murmuró, sintiendo que su voz resonaba en su interior. «No tengo miedo de ser quien soy». A medida que pronunciaba esas palabras, la figura oscura se encogió, sus alas de sombra comenzaron a desvanecerse. Magnolia sintió que cada miedo que había confrontado se transformaba en una chispa de luz brillante. Los recuerdos de amor y bondad llenaban su ser, y con cada respiración, la luz crecía más intensa. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo la criatura, ahora con una voz más suave. «Has encontrado la luz en medio de la oscuridad». En ese instante, el tercer fragmento de Kennedy descendió del altar, flotando hacia Magnolia con una belleza deslumbrante. La esfera de luz se unió a los otros fragmentos en su corazón, envolviéndola en una calidez reconfortante. «Has superado tu desafío», continuó la criatura. «Ahora, lleva contigo la luz de Kennedy y utiliza su bondad para transformar el mundo». Con un último vistazo a la figura, que ahora había dejado de ser oscura y amenazante, Magnolia sintió una oleada de gratitud. Había aprendido que los miedos eran simplemente sombras que podían ser enfrentadas con amor y coraje. Mientras descendía de la cima de la esperanza, su corazón latía con fuerza. Sabía que su misión apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con los 3 fragmentos de Kennedy en su interior, Magnolia se sentía conectada no solo con la diosa olvidada, sino con todos aquellos que habían luchado por la bondad a lo largo de la historia. Con la luz de Kennedy brillando dentro de ella, se dirigió hacia el siguiente paso de su viaje: compartir la bondad con el mundo y recordar a todos la importancia de ser un faro de esperanza. Con los 3 fragmentos de Kennedy resonando en su corazón, Magnolia se sintió invadida por una energía renovada. Mientras caminaba de regreso por el sendero, su mente se llenaba de ideas sobre cómo podía utilizar esa luz para ayudar a los demás. Su próxima parada sería la aldea de los susurros, un lugar donde la bondad y la compasión habían sido casi olvidadas, y donde la gente hablaba en murmullos por miedo a ser herida o ignorada. Al llegar a la aldea, se dio cuenta de que las historias sobre ella eran ciertas. Las casas eran pequeñas y modestas, con ventanas opacas y puertas que parecían cerrarse rápidamente al escuchar pasos. Los aldeanos evitaban mirarse entre sí, y una sensación de tristeza flotaba en el aire, como si la esperanza hubiera abandonado ese lugar. Magnolia sintió el peso de la tristeza y supo que era su misión restaurar la bondad en esta comunidad. Se acercó a la plaza central, donde una fuente de piedra, ahora seca, estaba cubierta de musgo.
Se imaginó cómo había sido un lugar de encuentro, donde las risas y las historias se compartían entre amigos. «Hola», llamó, su voz resonando con una alegría contagiosa. «Soy Magnolia, y he venido a compartir un mensaje de bondad y esperanza». Al principio, los aldeanos se miraron entre sí con desconfianza, y algunas personas se apartaron, pero Magnolia no se desanimó. Ella sonrió y se acercó a la fuente, tocando suavemente la piedra fría. «Sé que a veces el mundo puede parecer oscuro, pero dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de luz lista para brillar». Una anciana, con el cabello plateado y una mirada cansada, se atrevió a dar un paso al frente. «¿Y qué puedes saber tú de nuestra tristeza?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Hemos sufrido mucho aquí. La bondad se ha ido, y los susurros son lo único que nos queda». «He estado en lugares oscuros», respondió Magnolia con sinceridad. «He enfrentado mis propios miedos, y he aprendido que la bondad no solo se da, sino que también se recibe. Cuando comenzamos a compartirla, se convierte en una luz que puede iluminar incluso los rincones más oscuros». La anciana frunció el ceño, pero la chispa en los ojos de Magnolia parecía empezar a encender algo dentro de ella. «¿Cómo puedes ayudarnos?», inquirió. «Déjenme mostrarles», propuso Magnolia. «Reemplacemos los susurros por risas, las dudas por esperanza. Vamos a llenar esta fuente de nuevo, y así comenzaremos a sanar juntos». Magnolia comenzó a invocar la luz de los fragmentos en su corazón, y su voz se elevó como un canto. Una suave brisa comenzó a soplar, y las hojas de los árboles parecieron aplaudir. Con cada palabra que pronunciaba, la fuente se llenaba lentamente de agua cristalina, y los aldeanos, intrigados, comenzaron a acercarse, olvidando momentáneamente sus miedos. «Cada acto de bondad cuenta», continuó ella, «cada sonrisa, cada mano que se extiende. Ustedes tienen el poder de cambiar esta aldea, de volver a llenarla de amor y de luz». La anciana observó cómo el agua fluía y, al ver el reflejo del brillo en la cara de Magnolia, sintió una pequeña chispa de esperanza renacer en su corazón. Quizás podríamos intentarlo», murmuró, alentando a otros a acercarse. Magnolia se dio cuenta de que estaba comenzando a cambiar el ambiente. Las personas empezaron a sonreírse tímidamente, y algunos comenzaron a recordar viejas canciones y relatos que habían olvidado. La plaza, antes sombría y silenciosa, comenzó a vibrar con murmullos de risas y conversaciones. «Ahora, hagamos una celebración», exclamó Magnolia, emocionada. «Vamos a compartir nuestras historias, a danzar y a reír juntos». Los aldeanos, aún escépticos, comenzaron a participar. Al principio con pasos vacilantes, pero poco a poco, las sonrisas se ampliaron, las voces se elevaron y la música llenó el aire. Magnolia condujo la celebración, su corazón latiendo al ritmo de la alegría que empezaba a florecer a su alrededor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, la fuente rebosaba de agua y esperanza. Magnolia se sintió profundamente agradecida al ver cómo la luz de Kennedy comenzaba a irradiar en la aldea. «Recuerden», dijo Magnolia, alzando su voz para que todos la escucharan. «La bondad es contagiosa. Cada pequeño gesto que hagan hoy puede marcar la diferencia mañana». Aquella noche, la aldea de los susurros no solo revivió la esperanza, sino que se convirtió en un lugar donde las historias de amor y bondad se contarían durante generaciones. Magnolia sabía que su misión estaba aún lejos de terminar, pero estaba segura de que cada paso que daba la acercaba más a honrar la memoria de Kennedy. Con su corazón rebosante de gratitud y determinación, se preparó para continuar su viaje hacia el próximo destino, el Valle de los Corazones Perdidos, donde sabía que necesitaría toda la fuerza y la luz que Kennedy le había otorgado. Tras dejar atrás la aldea de los susurros, Magnolia se dirigió hacia el Valle de los Corazones Perdidos, un lugar envuelto en leyendas sobre aquellos que habían perdido la esperanza y la fe en la bondad.
Se decía que el valle estaba cubierto por una densa niebla que hacía que los viajeros se sintieran perdidos, tanto en el camino como en su interior. A medida que se acercaba, la atmósfera se tornaba más pesada. La niebla se arremolinaba a su alrededor, ocultando el camino y distorsionando los sonidos. Sin embargo, Magnolia se mantuvo firme, sintiendo la luz de los fragmentos de Kennedy brillando en su corazón. Ella sabía que su misión era encontrar y ayudar a aquellos que habían perdido su camino. No tengo miedo, se repitió mientras cruzaba el umbral de la niebla. La bondad puede guiarme. En el centro del valle, encontró un pequeño claro, y en él, una serie de figuras se movían lentamente, como sombras atrapadas en un sueño. Eran almas perdidas, cada una atrapada en sus propios recuerdos de tristeza y desilusión. Algunos parecían llorar, mientras que otros simplemente se sentaban en silencio, con la mirada vacía. «Hola», llamó Magnolia con voz suave, pero firme. Las figuras se volvieron hacia ella, pero no parecían reconocer su presencia. La niebla absorbía su energía, y los ecos de sus corazones rotos resonaban en el aire. Decidida a ayudarles, Magnolia se acercó a una de las figuras, una mujer de cabello castaño y ojos tristes. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sintiendo la tristeza de la mujer como si fuera su propia carga. «Perdí a mi hijo», respondió la mujer, su voz apenas un susurro. Desde entonces, todo lo que conocía ha perdido su color. No sé cómo volver a sentir. La pena en su voz resonó en el corazón de Magnolia. «¿Y si intentamos recordar juntos lo que te hizo feliz?», sugirió. «La bondad nunca se pierde del todo, a veces solo necesita ser recordada». La mujer miró a Magnolia, y por un instante, una chispa de interés iluminó su rostro. «Recuerdos», murmuró. «No sé si puedo». «Permíteme ayudarte», dijo Magnolia, extendiendo su mano hacia ella. «Cierra los ojos y piensa en un momento que te trajo alegría. Estoy aquí contigo». La mujer cerró los ojos, y Magnolia sintió que la niebla se desvanecía un poco a su alrededor. A través de sus palabras, la mujer comenzó a recordar, un día soleado en el parque, riendo con su hijo, las risas que compartían mientras jugaban. Con cada recuerdo, la luz dentro de Magnolia se intensificaba, y la niebla se disipaba lentamente. «Eso es», animó Magnolia. «Recuerda la alegría, el amor. Deja que esos sentimientos llenen tu corazón nuevamente». Poco a poco, los demás comenzaron a notar la luz que Magnolia irradiaba. Al ver cómo la mujer se iluminaba con recuerdos de amor, empezaron a acercarse. Uno a uno, compartieron sus historias de pérdida, y Magnolia estuvo allí para guiarlos, para recordarles que, aunque habían sufrido, la bondad siempre podía renacer. «Recuerden», exclamó Magnolia, su voz resonando con cada palabra. «La bondad vive en cada uno de nosotros. Puede que hayamos perdido la esperanza, pero nunca hemos perdido el amor». La niebla continuó disipándose, y con cada historia de amor y alegría compartida, los corazones perdidos comenzaron a latir de nuevo. Las sombras que habían estado atrapadas en el valle comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por luces brillantes que danzaban en el aire. En medio de esta transformación, un gran corazón de cristal apareció en el centro del claro, resplandeciente con todos los colores del arco iris. Era el corazón de la esperanza, un símbolo de lo que habían recuperado. Magnolia se acercó, sintiendo la conexión con todos aquellos que había ayudado. «Este es el corazón de la esperanza», explicó, «representa todo lo que hemos compartido hoy. Siempre que lo mantengan cerca, recordarán que la bondad puede restaurar la luz en sus vidas». Los aldeanos, ahora llenos de vida y energía, sonrieron y comenzaron a danzar alrededor del corazón. Magnolia sintió una inmensa satisfacción. Había cumplido su misión en el Valle de los Corazones Perdidos. A medida que se preparaba para continuar su viaje, los aldeanos la rodearon. «¿Nos ayudarás a compartir este mensaje?», preguntó la mujer que había ayudado primero,
su rostro ahora radiante. Por supuesto, respondió Magnolia, su corazón latiendo con la emoción de lo que habían logrado juntos. Juntos, podemos llevar la luz de la bondad a cada rincón del mundo. Con ese espíritu renovado, Magnolia y los aldeanos se unieron para trazar un plan. Había mucho por hacer, pero ahora sabían que no estaban solos. La luz de Kennedy brillaba dentro de ellos, y la bondad que habían redescubierto sería su guía. Con un nuevo propósito, Magnolia se despidió, pero no sin prometer volver. Mientras se alejaba del valle, su corazón estaba lleno de amor y esperanza, lista para enfrentar el próximo desafío en su viaje. Magnolia continuó su viaje, llevando consigo el corazón de la esperanza, un faro de luz que iluminaba su camino. Tras cruzar los límites del Valle de los Corazones Perdidos, se encontró ante la entrada de una ciudad antigua, conocida como la Ciudad de los Eco. Las leyendas hablaban de un lugar donde las voces del pasado resonaban, y los habitantes eran aquellos que también habían olvidado la bondad. El aire estaba cargado de susurros, ecos de risas y lágrimas de tiempos pasados. La arquitectura era magnífica, con altos muros de piedra cubiertos de enredaderas y flores que parecían susurrar entre sí. Sin embargo, al entrar en la ciudad, Magnolia sintió que los ecos se volvían pesados y tristes, como si el lugar estuviera atrapado en una melancólica canción de soledad. «Hola», llamó, su voz resonando entre las calles desiertas. «¿Hay alguien aquí?». Después de unos momentos de silencio, una figura apareció entre las sombras. Era un anciano con barba blanca y ojos que brillaban con sabiduría, pero también con una profunda tristeza. «Bienvenida, joven viajera», dijo con voz temblorosa. «Soy Elicio, guardián de los ecos. ¿Qué te trae a esta ciudad olvidada?». «Busco la bondad», respondió Magnolia. «He estado en el Valle de los Corazones Perdidos y he ayudado a aquellos que habían perdido la esperanza. Pero siento que aquí hay más personas que necesitan recordar». Elicio asintió, su expresión cargada de nostalgia. «Aquí, el eco de las voces perdidas ha quedado atrapado. Muchos olvidaron su bondad y ahora solo recuerdan el dolor. Si deseas ayudar, deberás enfrentar los ecos de su pasado». Intrigada, Magnolia se adentró más en la ciudad con Elicio a su lado. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, imágenes de personas riendo, abrazándose, amando. Sin embargo, las risas se apagaban rápidamente y eran reemplazadas por lamentos. Los ecos que llenaban el aire eran un recordatorio constante de lo que se había perdido. «¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó Magnolia, sintiendo una profunda empatía por los habitantes de la ciudad. «¿Cómo puedo hacer que recuerden la bondad?». Elicio la guió hacia un gran anfiteatro en el corazón de la ciudad. Aquí es donde se celebraban las festividades de la bondad. Deberás organizar una celebración que despierte sus recuerdos, que les muestre lo que han olvidado. «¿Y cómo lo hago?». Magnolia se sintió abrumada, pero también emocionada por el desafío. «Utiliza el corazón de la esperanza», respondió Elicio. «Deja que su luz brille, que su energía fluya. La bondad está latente en cada uno de ellos, solo necesita un pequeño empujón para resurgir». Con un nuevo propósito, Magnolia se puso a trabajar. Comenzó a reunir a los habitantes de la ciudad, quienes la miraban con curiosidad y desconfianza. Algunos murmuraban, recordando fragmentos de sus días felices, mientras que otros se aferraban a sus penas. «Por favor», exclamó Magnolia. «Permítanme compartir una historia. Recordemos juntos lo que significa la bondad». A pesar de las dudas, algunos se acercaron. Con el corazón de la esperanza brillando a su lado, Magnolia comenzó a narrar las historias del Valle de los Corazones Perdidos, las transformaciones que había presenciado y cómo la bondad había devuelto la vida a aquellos que la habían olvidado. La atmósfera en el anfiteatro cambió. A medida que sus palabras fluyeron, las sombras de la tristeza comenzaron a desvanecerse. Los ecos de risas y alegría emergieron de la niebla, llenando el aire con una energía vibrante.
Recuerden, repetía Magnolia. La bondad nunca se pierde, solo está esperando ser recordada. Con cada historia, cada risa compartida, los habitantes de la ciudad de Lo Seco comenzaron a despertar. Algunos se unieron a Magnolia en su narración, compartiendo sus propios recuerdos de amor y alegría. Poco a poco, el anfiteatro se transformó en un lugar de celebración. Al final de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, la ciudad estaba llena de luces y risas. Las flores florecieron más vibrantes, y los ecos resonaban de felicidad. Magnolia se sintió abrumada por la energía positiva, sabiendo que su misión en la ciudad de Lo Seco había tenido éxito. Elicio, con lágrimas en los ojos, se acercó a Magnolia. «Has traído la luz de nuevo a esta ciudad, joven viajera. La bondad ha sido recordada, y ahora podemos continuar nuestra historia». «Pero mi viaje no ha terminado», dijo Magnolia, sintiendo la emoción de lo que aún estaba por venir. «Debo continuar ayudando a otros». Con una promesa de regresar, Magnolia se despidió de la ciudad de Lo Seco, su corazón rebosante de alegría y esperanza. Mientras se alejaba, las luces de la ciudad brillaban en la distancia, un recordatorio de que la bondad siempre puede renacer. Después de dejar la ciudad de Lo Seco, Magnolia se sintió renovada, pero también consciente de la gran tarea que aún tenía por delante. El corazón de la esperanza seguía brillando, guiándola hacia su próximo destino, el lago de los deseos. Había escuchado rumores de que, en las tranquilas aguas de ese lago, los deseos de aquellos que creían en la bondad podían hacerse realidad. Al acercarse, el paisaje se tornó más sereno. Un camino cubierto de flores silvestres la llevó a una vasta extensión de agua cristalina, rodeada de altos árboles que parecían susurrar secretos al viento. El aire estaba impregnado de una frescura revitalizante, y el sonido de las olas suaves parecía una melodía calmante. Magnolia se sentó en la orilla, observando cómo el sol brillaba sobre la superficie del lago, creando destellos dorados. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo la paz del lugar la envolvía. A su alrededor, se notaba una energía mágica, como si el lago en sí mismo tuviera vida. «Este lugar es realmente hermoso», murmuró, permitiendo que sus pensamientos fluyeran. «Aquí, los deseos pueden hacerse realidad. Quizás podría pedir ayuda para aquellos que aún necesitan recordar la bondad». Mientras reflexionaba, la superficie del lago comenzó a agitarse. Una figura apareció en el agua, emergiendo como una visión brillante. Era una joven con cabellos plateados y ojos que reflejaban la luz del sol. «Hola, Magnolia», dijo la joven con una voz melodiosa. «Soy Lyra, el espíritu del lago de los deseos. He estado observándote en tu viaje». «¿Tú eres el espíritu del lago?», preguntó Magnolia, sorprendida. «He venido aquí buscando ayuda. Hay tanto que aún debemos hacer para traer de vuelta la bondad». «La bondad reside en cada corazón, pero a veces necesita ser recordada», respondió Lyra. «Aquí en el lago, los deseos sinceros pueden convertirse en realidad. Si realmente deseas ayudar a otros, deberás sumergirte en tus propios deseos y vulnerabilidades». Magnolia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». «Los deseos más profundos son también los más difíciles de enfrentar. Sumérgete en las aguas del lago, y descubrirás la verdad sobre ti misma, lo que realmente deseas y lo que te detiene». Sin pensarlo dos veces, Magnolia se acercó a la orilla y, con un profundo respiro, se sumergió en las aguas cristalinas. La sensación era como flotar en un sueño, y pronto se encontró en un mundo submarino lleno de luces brillantes y criaturas mágicas. Los peces de colores nadaban alrededor de ella, y las algas danzaban al ritmo del agua. A medida que avanzaba, cada burbuja que estallaba a su alrededor parecía contener un recuerdo, una emoción, un deseo. La primera burbuja que tocó la hizo revivir su infancia, los momentos de alegría con su familia, y el amor que sentía por su madre. Luego,
otras burbujas la llevaron a los momentos en los que había sentido miedo y soledad, así como la tristeza de no ser escuchada. Mientras navegaba entre los recuerdos, comenzó a ver cómo cada deseo y cada temor estaban interconectados. ¿Por qué me siento tan sola a veces?, se preguntó en voz alta. ¿Por qué el miedo a no ser suficiente me detiene? El miedo a ser insuficiente puede hacer que te cierres, resonó la voz de Lyra en su mente. Pero la bondad comienza contigo misma. Debes aceptarte y amarte tal como eres para poder compartir esa luz con los demás. Con esa revelación, Magnolia sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Comenzó a nadar más rápido, tocando burbujas que la llevaban a los deseos de ayudar a otros, de ser un faro de esperanza y bondad en el mundo. Finalmente, emergió de las aguas, sintiendo la energía renovada fluir a través de ella. Lyra estaba esperándola en la orilla. Has enfrentado tus deseos y tus temores, dijo la joven espíritu. Ahora, tu luz brillará aún más intensamente. Utiliza esta claridad en tu camino. Gracias, Lyra, respondió Magnolia, sintiendo una profunda gratitud. He aprendido que la bondad comienza en mí, y eso me permitirá ayudar a otros de una manera más significativa. Con un nuevo sentido de propósito, Magnolia se despidió de Lyra y se dirigió hacia el horizonte, lista para enfrentar su siguiente desafío. Sabía que aún había muchos corazones que necesitaban recordar la bondad, y estaba decidida a llevar su luz a cada uno de ellos. Magnolia siguió su camino con un corazón renovado y una determinación creciente. La experiencia en el lago de los deseos había sido transformadora. Había descubierto que su propia bondad y autoaceptación eran la clave para ayudar a otros. Ahora, su viaje la llevaba hacia la montaña del valor, un lugar legendario donde se decía que aquellos que escalaban sus laderas encontraban la valentía necesaria para enfrentar sus propios demonios. A medida que se acercaba a la montaña, el paisaje se volvía más escarpado y desafiante. Rocas irregulares se alzaban como guardianes, y el aire se tornaba más fresco y claro. Magnolia respiró hondo, sintiendo el viento acariciar su rostro, como si el mundo la animara a seguir adelante. Este es el lugar donde muchos han buscado valor, murmuró para sí misma. Si puedo escalar esta montaña, quizás pueda ayudar a otros a encontrar su propia valentía. Con determinación, comenzó a escalar. Al principio, el ascenso fue difícil, cada paso requería esfuerzo. Las rocas eran resbaladizas, y la altura la hacía sentir pequeña. Sin embargo, pensó en la bondad que quería compartir y en las personas que aún necesitaban su ayuda, lo que le daba fuerza. Mientras ascendía, se encontró con un grupo de viajeros que se habían detenido para descansar. Parecían exhaustos y desalentados. ¿Por qué han parado?, preguntó Magnolia, deteniéndose junto a ellos. Nos sentimos perdidos, respondió una mujer con tristeza en sus ojos. Hemos intentado escalar la montaña, pero el miedo nos detiene. Entiendo lo que sienten, dijo Magnolia, recordando su propia lucha. Pero este lugar es donde se encuentra el valor. Si logramos unirnos y apoyarnos, podemos superarlo juntos. Los viajeros la miraron, sorprendidos por su entusiasmo. ¿Realmente crees que podemos hacerlo?, preguntó un hombre con voz temblorosa. Sí, afirmó Magnolia. Cada uno de nosotros tiene un valor dentro, y si trabajamos juntos, podemos encontrarlo. Con esas palabras, Magnolia comenzó a motivar al grupo. Les habló de la bondad que había visto en su viaje, de cómo la fuerza de la comunidad podía empoderar a cada uno de ellos. Con su aliento, comenzaron a moverse, apoyándose mutuamente y avanzando hacia la cima. A medida que ascendían, Magnolia se dio cuenta de que cada vez que uno de ellos dudaba, los demás estaban ahí para animarlo. Tú puedes hacerlo, gritaba uno, mientras otro ofrecía su mano para ayudar a un compañero a superar un obstáculo. El camino se volvía más empinado, pero con cada paso, el espíritu del grupo crecía. Magnolia sintió una profunda satisfacción al ver cómo se apoyaban unos a otros,
compartiendo historias de superación y risas que resonaban en la montaña. Finalmente, tras mucho esfuerzo, llegaron a la cima. La vista era impresionante, el horizonte se extendía ante ellos, y la luz del sol brillaba intensamente. En ese momento, Magnolia se dio cuenta de que habían encontrado su valor juntos. «Hemos llegado», dijo, su voz llena de alegría. «Hemos demostrado que el valor no solo se encuentra en uno mismo, sino que se fortalece cuando apoyamos a otros». Los viajeros celebraron su éxito, riendo y abrazándose. Se sintieron renovados, conscientes de que la bondad y el valor estaban entrelazados. Mientras compartían sus experiencias, cada uno de ellos descubrió que eran más fuertes de lo que habían imaginado. Magnolia sonrió al ver cómo la montaña había transformado no solo su propio espíritu, sino también el de los demás. «Ahora sabemos que podemos enfrentar nuestros miedos, y lo mejor de todo, lo hicimos juntos», dijo, inspirando a todos a seguir adelante. Con un sentido de comunidad más fuerte que nunca, el grupo decidió que, en lugar de separarse, continuarían juntos en su viaje. Magnolia se sintió agradecida por la conexión que habían formado. Sabía que, a partir de ese momento, no solo llevarían la bondad a otros, sino que también se ayudarían entre sí. Bajaron de la montaña, sus corazones rebosantes de valor y esperanza. Cada paso que daban era un recordatorio de que la bondad no solo se trataba de ayudar a los demás, sino también de construir una comunidad fuerte donde todos pudieran prosperar. Mientras avanzaban, Magnolia miró al horizonte con confianza. «El siguiente paso es llevar esta bondad y valentía a quienes más lo necesitan», dijo, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Magnolia y su grupo de nuevos amigos descendieron de la montaña del valor, llenos de determinación y esperanza. Habían aprendido que la bondad y el valor podían florecer cuando se apoyaban mutuamente. Sin embargo, sabían que había más por hacer, y su próxima parada era la aldea de los corazones olvidados, un lugar donde la tristeza y la desconfianza parecían haberse apoderado de sus habitantes. Mientras se acercaban a la aldea, el paisaje cambió drásticamente. Las flores brillantes y los árboles frondosos dieron paso a un ambiente sombrío, donde la niebla se asentaba sobre las casas de madera. El aire era denso y cargado de un silencio inquietante. Magnolia sintió un nudo en el estómago al ver la desolación que rodeaba la aldea. «¿Qué les ha sucedido a las personas de aquí?», preguntó uno de los viajeros, mirando a su alrededor con preocupación. «Se dice que los habitantes han olvidado cómo ser amables», respondió Magnolia. «La tristeza se ha apoderado de ellos, y su corazón se ha vuelto pesado. Quizás necesiten recordar la bondad que una vez tuvieron». A medida que se acercaban a la plaza central, vieron a algunos aldeanos sentados, con miradas perdidas. Otros caminaban cabizbajos, evitando el contacto visual. Magnolia sintió una punzada de tristeza en su corazón. Sabía que debían actuar. «Vamos a hablar con ellos», dijo con firmeza. «Debemos ayudarles a recordar la bondad que reside en su interior». El grupo se reunió y se acercó a los aldeanos. «Hola a todos», comenzó Magnolia, tratando de sonreír. «Hemos venido a compartir un mensaje de esperanza y bondad. Nos gustaría escuchar sus historias». Los aldeanos levantaron la vista con escepticismo, pero uno de ellos, un anciano de barba canosa, se acercó. «¿Qué saben ustedes de la tristeza?», preguntó con voz quebrada. «Hemos olvidado cómo ser felices, y cada intento de sonreír se convierte en un recuerdo doloroso». «Hemos estado en un viaje», respondió Magnolia. «Hemos aprendido que la bondad y la valentía son poderosas. Cada uno de ustedes tiene historias valiosas que contar, y juntos podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad». El anciano la miró con atención. «Es fácil hablar de la bondad, pero vivirla es diferente. ¿Cómo podemos volver a creer?». Magnolia pensó por un momento y luego dijo: «Podemos comenzar con pequeños actos. Compartamos historias de bondad, de momentos en los que alguien nos ayudó,
nos sonrió o nos dio un abrazo. Con cierto escepticismo, los aldeanos comenzaron a abrirse. Uno a uno, empezaron a compartir sus recuerdos. Hablaban de viejos amigos, de risas en el pasado, de momentos de bondad que habían quedado enterrados bajo el peso de la tristeza. Las historias se entrelazaban y el ambiente comenzaba a cambiar. A medida que compartían, Magnolia se dio cuenta de que las risas empezaban a resurgir. Recuerden lo que se siente ayudar a alguien, lo que es sonreír sin motivo, animó. Podemos reescribir nuestra historia juntos. Magnolia propuso que organizaran un día de bondad en la aldea, donde todos pudieran hacer algo amable por otro. Quizás una simple acción como preparar una comida juntos o ayudar a alguien en necesidad pueda encender una chispa de alegría, sugirió. Los aldeanos, aún reticentes, comenzaron a aceptar la idea. El anciano asintió lentamente. Tal vez valga la pena intentarlo, dijo, sus ojos brillando con una luz tenue. Tal vez podamos recordar cómo vivir plenamente otra vez. Con la determinación renovada, Magnolia y su grupo se quedaron en la aldea durante varios días, ayudando a organizar el evento. Juntos, decoraron la plaza con flores, prepararon platos deliciosos y animaron a todos a participar en juegos y actividades. El día del evento llegó, y la plaza estaba llena de risas y colores. Los aldeanos comenzaron a unirse, compartiendo historias y disfrutando de la compañía de los demás. Magnolia observó cómo la tristeza se desvanecía lentamente, reemplazada por un aire de esperanza. Miren a su alrededor, dijo Magnolia, mientras todos se reunían para un gran banquete. La bondad es como una chispa, puede encender un fuego que ilumine incluso la noche más oscura. Con cada acto de bondad, el corazón de la aldea comenzaba a sanar. Magnolia vio cómo las personas se abrazaban, compartían risas y recordaban la alegría que alguna vez había llenado sus vidas. Se dio cuenta de que la luz que habían encendido juntos podría seguir creciendo. Cuando el sol se ponía, llenando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Magnolia sintió que su misión estaba lograda. Nunca olviden que la bondad vive en cada uno de ustedes, les dijo con una sonrisa. Compartan esa luz y verán cómo cambia su mundo. La aldea había encontrado su voz, y con ello, la esperanza. Magnolia se despidió de los aldeanos, sintiendo una profunda satisfacción en su corazón. Sabía que había dado un paso más hacia su misión, y que la bondad estaba comenzando a florecer una vez más. Después de dejar la aldea de los corazones olvidados, Magnolia y su grupo continuaron su viaje con corazones ligeros y una nueva visión del poder de la bondad. A medida que avanzaban, la conversación fluía con entusiasmo, llena de risas y planes sobre cómo llevar la luz a más comunidades que la necesitaban. Sin embargo, había un destino que Magnolia había estado esperando, el templo de Kennedy, la diosa de la bondad. Sabía que su encuentro con Kennedy estaba cada vez más cerca, y la anticipación la llenaba de emoción. ¿Qué esperas encontrar en el templo?, le preguntó uno de sus amigos, mirando hacia el horizonte donde se alzaba la estructura majestuosa del templo. Espero descubrir más sobre Kennedy, respondió Magnolia. Quiero entender su historia y el verdadero significado de la bondad. Cuando finalmente llegaron al templo, se encontraron con un lugar impresionante, rodeado de jardines llenos de flores brillantes y árboles frutales. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y fresco. Sin embargo, la entrada del templo estaba oscurecida por la sombra de la tristeza que había dejado la falta de fe en Kennedy. Este lugar es hermoso, pero parece que también ha estado olvidado, observó uno de los viajeros. Sí, dijo Magnolia. Es un reflejo de lo que ha sucedido con la diosa y su mensaje. Pero hoy, vamos a revivirlo. Con determinación, entraron en el templo. Las paredes estaban decoradas con hermosos relieves que narraban historias de bondad y compasión, pero el polvo y la falta de cuidado hacían que parecieran desvanecerse. Magnolia se sintió inspirada y comenzó a limpiar los espacios, mientras sus amigos la ayudaban. Juntos,
limpiaron las imágenes y las inscripciones, trayendo de vuelta la luz al lugar. Mientras trabajaban, un suave resplandor comenzó a llenarlo. Magnolia sintió una energía familiar, una presencia que la envolvía. De repente, ante ellos apareció una figura luminosa, Kennedy, la diosa de la bondad. Su vestido brillaba como la luz del sol, y sus ojos reflejaban la sabiduría de siglos pasados. Magnolia, dijo Kennedy con una voz suave pero poderosa. Has llegado lejos en tu viaje, y veo el corazón bondadoso que llevas contigo. He estado buscando respuestas, respondió Magnolia, asombrada y emocionada. Quiero entender cómo puedo ayudar a más personas a recordar la bondad. Kennedy sonrió. La bondad no solo se trata de actos, sino de la intención detrás de ellos. Cada gesto de amabilidad que ofreces tiene el poder de cambiar vidas, comenzando por la tuya. ¿Cómo puedo llevar este mensaje a más lugares?, preguntó Magnolia, sintiendo la urgencia de compartir lo que había aprendido. Tu viaje ha comenzado, y la bondad se multiplicará a través de ti. Cada vez que siembres una semilla de bondad, crecerá y se propagará, explicó Kennedy. Recuerda, a veces, la bondad puede parecer pequeña, pero su impacto puede ser monumental. Magnolia escuchó atentamente. ¿Y si alguna vez dudo de mi capacidad para hacer el bien? Siempre habrá dudas, respondió Kennedy. Lo importante es recordar que la bondad comienza contigo. Nunca subestimes el poder de un solo acto. Kennedy se acercó y tocó suavemente el corazón de Magnolia. En ese instante, una luz brillante la envolvió, y visiones de personas a las que había ayudado comenzaron a fluir en su mente. La alegría que había traído a la aldea, las risas compartidas y el amor que había inspirado. Lleva esta luz contigo, Magnolia. Deja que te guíe en tu viaje, dijo Kennedy. Recuerda que la bondad es contagiosa y puede cambiar el curso de la vida de alguien. La figura de Kennedy comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó en el corazón de Magnolia. Tu misión es más grande de lo que imaginas. Ve y comparte la luz de la bondad. A medida que la diosa se desvanecía, Magnolia sintió una profunda conexión con ella. Nunca te olvidaré, Kennedy. Prometo llevar tu mensaje al mundo. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Magnolia y su grupo abandonaron el templo. Se sentían renovados, como si cada uno de ellos hubiera recibido una chispa de la luz que emanaba de Kennedy. Sabían que su viaje no solo era personal, sino un camino hacia la creación de un mundo donde la bondad reinara una vez más. Ahora, debemos llevar este mensaje a los demás, dijo Magnolia, mirando a sus amigos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas a través de la bondad. Mientras caminaban juntos hacia el horizonte, el sol se ponía detrás de ellos, llenando el cielo de colores vibrantes. La misión de Magnolia estaba lejos de terminar, y su corazón latía con el deseo de compartir la luz de Kennedy con el mundo. Magnolia y su grupo viajaron a lo largo de caminos conocidos y desconocidos, llevando consigo el mensaje de Kennedy. Cada día era una nueva oportunidad para sembrar semillas de bondad en cada rincón que visitaban. En cada aldea que atravesaban, compartían historias de la diosa olvidada, instando a las personas a recordar el poder de un acto amable. En su travesía, Magnolia se dio cuenta de que la bondad no solo tocaba a quienes la recibían, sino que también transformaba a quienes la ofrecían. Los rostros de los aldeanos se iluminaban al escuchar las historias de Kennedy, y en sus corazones brotaba el deseo de ser parte de esa luz. Así, en cada encuentro, la influencia de Kennedy crecía y se extendía como un hermoso tapiz de luz y amor. Un día, mientras atravesaban un bosque denso, el grupo se detuvo a descansar. Magnolia sintió una extraña conexión con la naturaleza a su alrededor. El aire fresco y los susurros de los árboles parecían alentadores, como si la misma tierra estuviera agradecida por la misión que habían asumido. «¿No es maravilloso ver cómo la bondad transforma todo a su paso?», comentó uno de sus amigos,
observando cómo los niños del pueblo se reunían para ayudar a un anciano a recolectar leña. La gente se une y comparte, como nunca antes. Sí, respondió Magnolia, con una sonrisa radiante. Esto es solo el comienzo. La bondad tiene el poder de unir corazones, incluso en los momentos más oscuros. A medida que continuaban su viaje, decidieron regresar a la aldea de los corazones olvidados, el lugar donde todo había comenzado. Magnolia sentía que debían compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas con quienes habían estado allí al principio. Cuando llegaron, la aldea estaba llena de vida. La gente había comenzado a practicar la bondad, ayudándose mutuamente y creando un ambiente de amor y apoyo. Magnolia se sintió abrumada por la alegría al ver cómo el mensaje de Kennedy había florecido. Reunieron a todos en la plaza central, donde había una atmósfera de expectativa. Queridos amigos, comenzó Magnolia con una voz clara y emocionada. Hemos viajado lejos y hemos visto el impacto de la bondad. Cada pequeño gesto cuenta. Hoy, estamos aquí para celebrar lo que hemos creado juntos. Las sonrisas brillantes de los aldeanos le dieron a Magnolia la energía que necesitaba. Kennedy, la diosa de la bondad, nos ha guiado en este viaje. Nos ha mostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer del mundo un lugar mejor. Con cada palabra, Magnolia sentía que la luz de Kennedy llenaba el aire. Las historias de sus aventuras, los actos de bondad que habían presenciado y la transformación de las personas resonaron en los corazones de todos los presentes. Ahora, hagamos un pacto, propuso Magnolia, levantando su mano. Prometamos seguir sembrando semillas de bondad y compasión en todas nuestras acciones. Uno a uno, los aldeanos levantaron sus manos en señal de acuerdo, formando un círculo de luz y amor que irradiaba por toda la plaza. En ese momento, sintieron la presencia de Kennedy entre ellos, recordándoles que la bondad no solo era una acción, sino una forma de vida. De repente, el cielo se iluminó con destellos de luz dorada. Era como si el mismo universo celebrara su compromiso. La atmósfera se volvió mágica, y las risas y las palabras de aliento llenaron el aire. Magnolia se sintió en paz, sabiendo que habían encendido una chispa que nunca se apagaría. La celebración continuó hasta que el sol comenzó a ocultarse. Magnolia miró a su alrededor, sintiendo gratitud por cada uno de sus amigos, por cada corazón que había tocado y por la luz que habían traído juntos. Gracias, Kennedy, susurró en su corazón. Tu luz ha cambiado nuestras vidas. Prometemos compartirla siempre. Con el paso del tiempo, Magnolia se convirtió en un símbolo de bondad en su comunidad, y su historia se transmitió de generación en generación. La diosa olvidada no solo fue recordada, sino que se convirtió en un faro de esperanza para todos. La luz de la bondad, comenzada por una joven diosa y alimentada por el amor de Magnolia y su grupo, nunca dejó de brillar. Y así, el mundo se transformó, un acto de bondad a la vez, dejando un legado que perduraría por siempre.